Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Patricio Conejero, soy el director del Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad que para mí es un gusto enorme dar comienzo hoy a esta actividad eh, tan significativa para lo que es el oficio y el quehacer del Instituto Confucio, pero sobre todo el hecho de que esta actividad la hayamos pensado y desarrollado en conjunto con la Cámara Chino-Argentina, con un trabajo enorme y súper fructífero con Alejandra Conconi, a quien agradezco este espacio de trabajo, de colaboración entre nosotros, y bueno, desde ya también agradezco enormemente la participación de Verónica Cuello, de Tu Xiaolin y de Daniel Liu, que nos van a estar acompañando hoy a lo largo de este espacio de reflexión y de discusión acerca del rol y de la importancia que tiene la interpretación en las relaciones humanas, pero particularmente hoy en las relaciones entre China y la Argentina, y podríamos decir entre China y Latinoamérica. Y la verdad es que, yendo brevemente a lo que quería compartir con ustedes hoy, los desafíos en el vínculo entre China y Argentina son enormes, son muchísimos, no tengo ni que aclarar que empieza por una distancia de casi 18.000 kilómetros entre Buenos Aires y Beijing, pero creo que justamente a todos esos desafíos el trabajo de la interpretación y de poder comunicarnos y de poder entendernos aporta enormemente, y es un tema que nos interesaba desde el trabajo que realiza la Cámara vinculado con lo productivo, y desde el trabajo que realizamos desde el Instituto vinculado con lo cultural, con lo lingüístico, con lo académico, poder trabajar en conjuntos y acercar esos dos mundos que entendemos que tienen una capacidad de potenciarse mutuamente y de manera muy interesante, porque aparte también creemos en esto, creemos que lo cultural y lo productivo no son necesariamente mundos separados, sino que son cuestiones que están íntegramente relacionadas y que entre ambos podemos aportar a construir una relación más inteligente y más fructífera entre China y la Argentina. Así que, habiendo dicho esto, Ale, te dejo la palabra y te agradezco por el trabajo conjunto en este encuentro. Bueno, muchas gracias, Patricio. Mi nombre es Alejandra, represento a la Cámara Argentino-China. Para nosotros, todo lo que tiene que ver con la dimensión de los intérpretes y la importancia de la interpretación es algo que queremos visibilizar y poner en agenda. Y bueno, y qué mejor que hacerlo en conjunto con el Instituto Confucio, que es el principal puente de idioma que hay en China y para el mundo. No le quiero robar tiempo a las expositoras y al expositor porque los tres son excelentes. Estoy muy contenta con esta actividad, no solo por la temática, sino porque quienes van a estar hoy exponiendo han sido testigos y son referentes en este oficio que es tan importante, no solamente para, como decimos siempre en la Cámara, en el Instituto, para traducir palabras y frases, sino para traducir situaciones y hacer de esas situaciones codificables, interpretables y realmente y producir que las cosas pasen. A veces los intérpretes son una figura que es un poco más invisible, como charlábamos hoy antes de comenzar esto, y sin embargo es bueno, importantísimo su labor. No voy a robar más tiempo y Verónica, te cedo la palabra para que ya podamos presentarlos. Bueno, muchísimas gracias Patricio, Alejandra, por dar apertura a esta importante actividad que nos complace y nos orgullece también presentar de manera conjunta. Mi nombre es Verónica Flores, yo voy a oficiar de moderadora en esta actividad, pero vamos a tener tres participantes realmente muy destacados en su labor. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Tu Xiaolin, a Verónica Cuello y a Liu Tongping. Ellos nos van a presentar temas que tienen que ver con su oficio, con su carrera, con su formación profesional y también con la experiencia de trabajo muy cercana al idioma. Así que es realmente un gusto poder escucharlos. Antes de presentarlos a ellos, les doy la bienvenida a todos a quienes están presentes hoy en la reunión. Voy a comenzar a presentar a Tu Xiaolin, porque ella va a comenzar en el orden de las exposiciones.
Ella es filóloga por la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, es traductora presidencial del idioma chino de la Cancillería Argentina y también es intérprete oficial del Departamento de Conferencias de la CEPAL. En segundo término, la presentación va a estar a cargo de el profesor Liu Tongping, que es ex codirector del Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires, es vicedirector también del Departamento de Idioma Español de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Jilin. Y en tercer término, la presento también a Verónica Cuello. Ella es magíster en Recursos Humanos y licenciada en Letras, especialista en idioma chino por la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Es responsable actualmente del área de Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la empresa Sinopec en nuestro país. Es realmente para nosotros un grato placer tener tan importante panel. Así que les cuento a los participantes que la modalidad de nuestra actividad va a tener en principio la presentación de cada uno de los expositores en el orden de las presentaciones que ofrecí recién, pero los invito a que en la medida que vayan escuchando las presentaciones se animen también a compartir preguntas o comentarios en el espacio del chat, de modo tal que al final de las presentaciones nosotros podamos recuperar sus inquietudes y sus preguntas para poder acercárselas a los expositores y de esa forma generar también entre nosotros un espacio de circulación de ideas, de comentarios y de enriquecimiento mutuo. Así que bueno, hecha la invitación, le vamos a dar la palabra a Tu Xiaolin para que comience su presentación. Muchísimas gracias. Buen día y buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y presentación. Es mi placer estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de aprendizaje mutuo e intercambio recíproco de experiencias. La exposición mía para este seminario se desarrolla sobre el tema de dominio de idioma y práctica profesional. Entre los argentinos que dominan chino y los chinos que aprenden español y los que están empezando, no todos estudian el otro idioma para llegar a ser intérprete o traductor profesional. Sin embargo, la interpretación cuyas prácticas en diferentes etapas del estudio son fundamentales para dominar una lengua extranjera. Se considera la actividad por excelencia de encuentro e intercambio intercultural. Y ahora vamos a verlo juntos. El primer punto, la interpretación entre los idiomas español y chino como una profesión. El oficio de los intérpretes es pieza fundamental a la hora de construir puentes de entendimiento entre los pueblos y para realizar una negociación fructífera. La interpretación directa de buena calidad es muy importante, superando el eurocentrismo a la hora de focalizar China. Considero que la interpretación es un trabajo artesano de comunicación, armado de lápiz y cuaderno, desprovisto de cualquier tipo de ayuda tecnológica, y no cuenta más que con conocimientos, aptitudes, memoria a corto plazo y notas para cumplir con este deber. Y en muchos casos, rodeado de múltiples factores que podrían desviar nuestra atención y alterar nuestra concentración, y no nos queda más remedio que mantener la cabeza fría, para que en el momento de tomar la palabra se convierta en un buen actor de pleno derecho. Cada cultura tiene diferentes creencias sobre el idioma original y diferentes expectativas sobre qué papel debe representar el intérprete. Por consiguiente, cada cultura tiene también diferentes formas de interpretación, las cuales tienen un impacto en el trabajo final, es decir, en el discurso interpretado. Y hay que tener en cuenta que entre China y Argentina no tenemos cultura e historia compartida, y las diferencias culturales son grandes. Por ello, el conocimiento de los valores culturales es esencial al enviar o interpretar mensajes. Y como intérprete, debe ser capaz de transmitir el mensaje original de forma clara y fidedigna.
Como sostenía nuestro gran maestro Yan Fu hace 100 años, hay 3 desafíos al traducir. Xin, Da, Ya, la fidelidad, la claridad y la elegancia. Por ello hace falta mucha experiencia a través de prácticas, porque la única solución es hacerlo durante años para traducir bien del chino. Y las cualidades que debe mantener un buen intérprete son, sin duda, mucha curiosidad, mucha voluntad constante de mejora, mucha pasión por su trabajo y ética profesional. Ahora vemos el segundo punto, el dominio de ambos idiomas y el conocimiento de sus diferencias. En mi caso, el idioma chino es mi lengua A, mi lengua materna. El español, mi lengua B, mi lengua inversa. E inglés, mi lengua C, lengua pasiva. Interpreto de mis lenguas B y C a mi lengua A y únicamente a mi lengua B desde mi lengua A. Y los retos en cada idioma activo, español, inglés, chino, son muy distintos, dependiendo también del idioma de partida. Por ejemplo, al trabajar en Retour de chino a español, nuestra técnica de interpretación debería ser distinta, dado que partimos de una lengua estrictamente analítica hacia una lengua sintética, y de una cultura muy antigua y compleja hacia otra más teórica y acostumbrada al razonamiento abstracto. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente, en una lengua analítica como el chino, las palabras que forman no están clasificadas gramaticalmente de forma previa. A priori no se sabe si actúan como verbo, sustantivo o adjetivo, y dependerá de la posición que ocupan en una frase para poder adjudicarles una categoría gramatical. En cambio, una lengua sintética como el español, las palabras se categorizan previamente y haciendo conjugaciones en las mismas, modelo, género, número, tiempo verbal, etc. Y al trabajar de español a chino, la técnica cambia por cuestiones de gramática y sintaxis, oraciones de relativo, verbos principalmente. Es necesario aplicar la denominada táctica del salame, o lo que es lo mismo, trocear el discurso en unidades sintácticas básicas e ir recolocándolas luego, a medida que se desgrana el mensaje. A fin de evitar frases excesivamente largas y aligerar carga conceptual pendiente de procesar. En fin, la técnica cambia para que nuestro oyente reciba las ideas de forma clara, sencilla y en cómodas píldoras de información. Quien traduce debe ser capaz de reconstruir la frase, cambiando, por ejemplo, lo que en chino está al final, si en español es necesario ponerlo al principio, o si es más claro, legible o elegante así. Mas en muchos casos debemos buscar la equivalencia funcional o pragmática, es decir, encontrar una expresión que se corresponde con lo que uno diría en la misma situación y utilizando el propio idioma. Los últimos 3 puntos de mi exposición mencionan un adjetivo en común que es previo. El conocimiento previo de material, la inmersión previa en el vocabulario y el encuentro presencial previo. Bueno, hay tareas de acompañamiento general y compromisos profesionales en áreas muy específicas, tales como técnica, industrial, comercial, legal, política, médica, de conferencia, etc. Mientras tanto, igual que otros profesionales, hay intérpretes senior e intérpretes junior. Siempre digo a los jóvenes colegas lo mismo. No hay nadie mejor que uno mismo para ver qué debo mejorar y qué carencias se observan, ya sea por insuficiencias que se note al traducir, las dudas gramaticales, desconocimientos de cierta terminología, pobreza de vocabulario,
o tal vez por los comentarios que recibe de sus traducciones. La oportunidad se aparece a quien está bien preparado. A fin de contribuir con la optimización del resultado final, el intérprete tiene que capacitarse en el tema para que durante el desarrollo de nuestra actividad podamos adaptarnos rápidamente a diferentes circunstancias a fin de cumplir con el objetivo de la tarea asignada. Obviamente, para un tema nuevo, el intérprete requiere más preparación y con antelación. En este caso, un previo encuentro presencial podría servir mucho. Además, debe estar capacitado en poder hablar ante público, traducir con agilidad en la escena correspondiente, mantener el ánimo y el ritmo de la actividad, ya que no se trata meramente de traducir, sino de poder transmitir con rapidez adecuándose al tono del orador. Y las empresas, organismos e instituciones que contratan el servicio de interpretación de español a chino o viceversa, debería proveer los materiales al intérprete para lograr un resultado óptimo, ya que una minuciosa preparación previa será la clave de nuestro éxito en nuestra transmisión de información. Que tenga en cuenta de que una persona por ser bilingüe solamente no significa la transmisión completa garantizada de las informaciones claves. Por ello, se aconseja suministrar suficiente información sobre la empresa y los productos a tratar y tener objetivo en claro para poder transmitirle al intérprete. Y en discursos oficiales es clave la preparación de fondo. Es decir, haber participado muchísimo este género textual de forma específica. Es crucial entender y transmitir con la voz el efecto que busca el orador con cada recurso lingüístico. Cuánto enfatiza, cuánto repite, cuánto habla más pausadamente, cuánto marca un silencio, etc. Sobre todo las reuniones sin discursos preparados, pero con ideas importantes para interpretar en el momento, que inevitablemente surgen citas inesperadas, y como los proverbios chinos. En estos momentos, las experiencias acumuladas y las horas de preparación que le han dedicado son el único secreto. Como conclusión, es importante que al interpretar, el intérprete conozca el sentido global antes de empezar su trabajo, que pueda dar cuenta del propósito retórico de las oraciones que lo componen. Y todo trabajo final implica siempre una interpretación sistemática de los sentidos y con énfasis en la transmisión del mensaje, conservando la estética propia adecuada. Tenemos distintos ejercicios para poder practicar la percepción, atención, concentración, agilidad mental y memoria. Y aquí veamos 4 consejos y prácticas para poder mejorar y perfeccionarnos, cómo podemos aplicar esos. 1. Leer mucho a buenos escritores y en ambos idiomas. Dominar la lengua materna es esencial para que un trabajo de interpretación suene natural y sea impecable en términos de gramática. Segundo, leer sobre diferentes disciplinas y materias, ya sea agricultura, economía o tecnología, por mencionar algunas, y aunque tal vez ciertas ramas no sean de nuestro interés o especialidad, pero es útil ir adquiriendo vocabulario. Nunca se sabe cuánto se va a necesitar. 3. Leer y escuchar diferentes tipos de material, noticias, novelas, informes, resoluciones, leyes. Encontraremos términos útiles en muchos tipos de texto y todo este material ayudará a enriquecer nuestro vocabulario y nos familiariza con distintas modalidades de expresión. Hasta las etiquetas de producto que puedas encontrar en casa aportan información que puede ser relevante en algún momento.
Por último, recurrir al diccionario para precisar términos. Un diccionario no sirve únicamente para comprobar la definición de un término, también nos puede enseñar a expresar lo mismo, pero de otra forma, enlazando a otras palabras o expresiones que tal vez desconocíamos. Nos da ejemplos de uso para saber cómo utilizar la palabra y cómo interpretarla. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo, invitación y su atención. Muchísimas gracias, Tu Xiaolin, por esta tan clara presentación y con tantos consejos también. Vamos a continuar con la presentación del profesor Daniel Liu Tongping, que nos va a acercar también otras ideas y nos va a introducir a un aspecto que también es muy interesante, que es el tema de la interculturalidad. El profesor Daniel va a presentar también una presentación en PowerPoint. Adelante, Daniel. Sí. Gracias, Verónica, y gracias tú, Xiaolin, señora, por su presentación. Creo que tenemos el mismo fondo académico, porque mi profesora viene de tu universidad, ¿sabes? Puede ser, sí. Sí, entonces yo creo que gracias por la presentación de tú de una manera muy profesional. La mía va a ser un poco más, ¿cómo se dice?, más práctica, y quiero compartir mis experiencias de interpretación con ustedes. Entonces voy a dar muchos ejemplos y algunas experiencias que yo tuve cuando estaba en Argentina, cuando hicimos los eventos y las prácticas. ¿Dale? Ahora empiezo. Ok. Hoy vamos a hablar los desafíos de la interpretación entre dos idiomas, español y chino. Los desafíos, o decimos las dificultades, pueden venir de muchos aspectos. Lingüísticamente, el español y el chino tienen muchas diferencias. Por ejemplo, tiene diferentes métodos de construir las frases, distintas maneras de pronunciar, etcétera, etcétera. Pero para mí, el tema más interesante es la diferencia cultural entre dos lados, o decimos dos idiomas. Ayer hablé con un amigo de España, le pregunté, ¿qué desafío o qué dificultad piensas es el mayor dificultad cuando hace traducciones entre dos idiomas? Porque él sabe un poco de chino. Y me dijo que era el esquema de las oraciones. Para mí, el esquema de oración siempre no es un buen problema. Creo que yo hablo chino porque mi lengua materna es chino, entonces nunca pienso que el esquema del idioma chino va a ser un gran problema para los hispanohablantes. Cuando estaba en Argentina, fui muchas veces a las clases de chino y hablé con los alumnos de su dificultad de aprender chino, y los alumnos de cada nivel tienen sus diferentes dificultades. Por ejemplo, para los iniciales, siempre me dijeron que, profesor, tenemos problemas de la pronunciación o de 4 tonos, no podemos distinguirlos. Es muy normal. Y para los intermedios, ellos piensan que los caracteres son más difíciles de memorizar. A veces no pueden enlazar los caracteres con su pronunciación, es con el pinyin. Ese va a ser un obstáculo del aprendizaje. Entonces, cuando hacemos la embredación o hacemos la traducción en el punto de vista cultural, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando? En este, ¿cómo se llama? En este PPT, yo creo que yo divido en 3 partes. Primero, aspectos históricos.
Cuando hacemos la traducción, la historia siempre es un elemento que ocupa un lugar muy importante. Sí, pero si no hacemos traducciones de textos históricos o artículos relacionados, ¿también hay dificultad? Sí. Pues sí, como por ejemplo ¿cómo se llama? En los diálogos coloquiales. En los diálogos coloquiales, los chinos, nosotros solemos usar chengyu. Usted sabe que es la palabra hechas, o podemos decir cuatro caracteres o versos antiguos. Siempre usamos este tipo de palabras hechas para expresar nuestros sentimientos o nuestro punto de vista. Hubo una vez un argentino me preguntó, en el diálogo diario, por ejemplo, cuando hablo con mi mamá, también uso chengyu o versos. Pues sí, depende de la situación. Por ejemplo, los chengyu vienen de los textos o los poemas muy antiguos, muy antiguos. Son muy, ¿cómo se dice? Son mejores para mí, son mejores para expresar lo que queremos decir. No por exhibición de conocimiento, sino por mejor conocimiento. Me explico, no sé. Por ejemplo, yo tengo una frase acá. 我真是黔驴技穷，我不知道怎么办了。¿Qué quiero decir esta frase? Quiero decir que no sé cómo hacerlo, no tengo ningún remedio, ningún remedio, pero acá está, esta frase, esta palabras, 4 caracteres, estas palabras hechas. Yo no traduzco. ¿Por qué no traduzco? Si lo traduzco, tengo que traducir el fondo histórico de estas palabras hechas. Es decir, va a ser muy largo. Por ejemplo, Qian es una provincia, Lü es asno, Ji capacidad, Qiong pobre. Yo no puedo describirle que es una leyenda o es un mito que un asno viene de la provincia de Guizhou y un tigre le encuentra en el campo. Va a ser muy largo. Entonces, a veces no necesitamos traducir los chengyu para que los extranjeros puedan entender mejor. Otro ejemplo es que acá, el verso. Este verso siempre usamos en los discursos, por ejemplo, de visitar a una universidad, o para mostrar la amistad entre ambas partes, perdón. Este verso quiere decir, aunque venimos de diferentes tierras, la amistad acerca el mar y la montaña como si viviéramos en el mismo barrio. Pero literalmente no podemos traducir palabra a palabra, y si no tiene un conocimiento muy básico de historia o de poema chino o de textos antiguos, no puede entender, aunque no puede entender esta frase. Entonces acá quiero decir que para los textos formales o informales o coloquiales, siempre necesitamos algunos conocimientos de la historia china, sobre todo de la literatura. Segundo, aspectos de costumbre. Además de la historia, las costumbres también son inolvidables. ¿En qué momento las costumbres llegan a nuestra conversación? Y si hablamos de estas costumbres, siempre hablamos de estas costumbres. Además de la gastronomía, creo que en los días festivales hablamos de las costumbres tradicionales siempre.
Yo tengo una clase de interpretación y tenemos un capítulo, se llama la cultura tradicional, y hay una sección sobre los festivales tradicionales de China y cómo traducimos y cómo mostrar estas emociones de este festival a los extranjeros. Encuentro que los alumnos siempre tienen problema cuando traducen las palabras de felicitaciones. Por ejemplo, el primer ejemplo acá, 辞旧迎新. ¿En qué momento usamos eso? En el Año Nuevo Chino. Por ejemplo, 在这个辞旧迎新的日子里，我们一起欢度春节。En este día celebramos el Año Nuevo Chino. Generalmente, cuando hablamos, no traducimos estas palabras hechas, pero si escribimos, tenemos que traducirla. Entonces, ¿cómo hacemos? 辞旧迎新, 辞 despedir, adiós, 旧 lo viejo, 迎 dar bienvenida, 新 lo nuevo. Entonces podemos decir despedida de lo viejo y bienvenida a lo nuevo. El otro, 恭喜发财, también es una frase que siempre usamos en los festivales, que significa que haga fortuna, que gane mucho dinero en el próximo año, algo así. Estas frases de felicitaciones son las que se puede traducir. Hay algunas que todavía es muy difícil de interpretar. Por ejemplo, 五洲同庆. No podemos explicar a los extranjeros qué son 五洲, 5 continentes. ¿Por qué 5 continentes? ¿Por qué no otro número? Entonces, esto no importa. Siempre yo digo que cuando decimos las frases de las felicitaciones, tenemos que mostrar la emoción, tenemos que mostrar el entusiasmo para que los extranjeros entienda que en este festival, los chinos nos sentimos muy alegres. Es el clave. Otro tema que me ocurre es aspectos de arte. ¿Por qué yo pongo acá el aspectos de arte? Porque tuvimos una muestra en el Instituto Confucio, se llama el muestra de Nianhua, de pintura de Año Nuevo Chino. En esta muestra hubo muchos argentinos me preguntaron el tema de cada Nianhua, de cada pintura, porque acá está una nena, ahí es un nene, porque con esta fruta, no de aquel. A veces yo entiendo que la diferencia entre los ambos países, entre ambos lados, va a ser muy difícil entender de qué se trata una pintura. Por ejemplo, a la derecha hay un nene con melocotones, con duraznos. ¿Por qué duraznos? ¿Por qué no manzanas? ¿Por qué no sandías? ¿Por qué duraznos? Porque durazno en China tiene un significado muy especial. Porque el durazno tiene la misma pronunciación del verbo excavar. Entonces tenemos este deseo que en el próximo año ustedes pueden excavar de pobreza, pueden excavar de enfermedad, pueden excavar de todas las cosas malas. Y también el durazno también tiene otro significado de longevidad. Entonces, en esta pintura no solo mostrar que el buen deseo para el próximo año, sino también para nuestra vida. Y el otro, a la izquierda, también es una muestra muy, muy interesante.
ahora no se pega mucho, pero en nuestra muestra también existía esta pintura. Llamamos los dioses de puerta. ¿Por qué los dioses de puerta? Porque son dos generales muy famosos de la antigüedad. Si ustedes tienen interés, pueden buscarlos. Se llama Yu Chi Gong y Qin Qiong. Si tienen interés, puede buscarla por internet. Son dos generales muy famosos en la historia y los usamos para proteger la casa, para prohibir las malas cosas, para prohibir a las malas cosas que entre a la casa. Entonces, yo quiero decir, con estos ejemplos, ustedes pueden concluir algo. Aunque existen muchas diferencias entre dos países, entre la cultura española y la cultura china, podemos encontrar un puente, una manera de transmitir el significado o las emociones o los sentimientos. A veces coloquialmente podemos usar muy pocas palabras para mostrar el significado, para explicar a los extranjeros de qué se trata. Pero si escribimos, tiene que darse más cuenta de no solo de las palabras hechas, sino también de la cultura abajo. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Daniel Liu, por esta presentación tan interesante que nos acerca también a otros aspectos semánticos del lenguaje y de la cultura. Vamos a dar paso a la tercera presentación, en este caso a cargo de Verónica Cuello. Verónica también nos va a presentar un PowerPoint a través del cual va a presentar sus ideas. Adelante, Verónica. Perfecto, ahí, bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Voy a empezar compartiendo directamente, así es más fácil. Bien. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Cámara Argentino-China por la invitación, a la Universidad de Buenos Aires y por supuesto al Instituto Confucio. Lo que preparé yo es, en base a mi experiencia de este último tiempo, de estos últimos 15 años diría, que vengo trabajando como intérprete o vengo trabajando en el sector privado, en una empresa china. Comencé trabajando allá en China mientras vivía allá y después regresé a Argentina a vivir y bueno, hace 10 años estoy en la misma empresa, que es Sinopec, que es una petrolera china. Y bueno, el tema es esto, ¿no? Los desafíos de la interpretación entre español y chino. A mí me gusta usar esta imagen que refleja cómo dar en el blanco, ¿no? Cómo estar atentos de todos esos detalles que son importantes, que pueden ser de prácticas, de cultura, de costumbres, y que suman y que hacen más amena una reunión, que hacen más simple el diálogo entre las dos partes. A mí me tocó trabajar siempre desde el lado de la interpretación consecutiva, ¿sí? Están las dos partes, uno habla y no se traduce simultáneo, sino que termina de hablar, se interpreta la idea, el otro escucha, responde, se interpreta la idea y así. Bien, entonces, ¿cuáles son esos tips o cuáles son las cosas que pueden ayudar a que esa negociación o esa charla o ese encuentro entre las dos partes sea exitoso? En eso está basado un poco esta presentación, yendo específicamente a lo práctico, ¿no? Bien. Y en este punto voy a hablar de dos cuestiones en particular. En primero es lo relacionado al conocimiento y el respeto de la cultura, ¿no? En primer lugar, lo que siempre hicimos nosotros desde el lado, digamos, chino, ¿no? Que
fuimos ya sea a una reunión de negociación o a una reunión de trabajo, de negocio, o a una reunión más dura, más difícil que puede llegar a ser sindical, como empresa china, es, en primer lugar, sentarnos en la reunión y agradecer, ¿sí? Por eso pongo esto del agradecimiento. La cultura china tiene muchísimo foco en el respeto, en esto, ¿no? De decir, bueno, agradecemos el tiempo, agradecemos el encuentro, agradecemos esta oportunidad para charlar, para vernos, más aún si uno tuvo que viajar hasta otro lugar, si uno tuvo que recibir y preparar un banquete, que la gente haya venido. Primero es el punto clave para mí que noto que como Argentina, los argentinos que vienen a la reunión es como que se relajan, se tranquilizan, se sienten más como un arranque más ameno, lo valoran. Bien. Yo acá dividí, digamos, estas pequeñas explicaciones que voy a ir comentando en dos colores, ¿no? El verde y el rojo. Y hago mucho hincapié en lo que es conexión y desconexión, ¿sí? Lo verde es donde las dos culturas tenemos más similitudes, y lo rojo es donde por ahí las interpretaciones o las costumbres son totalmente distintas, o las prácticas o las formas de llevar adelante el trabajo. Entonces, en primer lugar, esto de agradecer. En segundo lugar, siempre como empresa china, lo que hicimos fue tratar de tener algo en la reunión, alguna comida, o por ejemplo el té chino, algo bien característico de la cultura, que ayude a justamente presentar y abrir el diálogo, ¿no? Como esto para arrancar, para romper el hielo, como decimos nosotros. Entonces, siempre poner un bocadito, dependiendo si es una fiesta, no sé, la fiesta de medio otoño, que se comen esas tortitas de la luna, y a los chinos les gusta mucho esto de explicar, esta es la tortita de la luna, se come en tal festividad, los ingredientes son tales o cuales, se hace en tal o cual región, como siempre tratar de tener algo para romper el hielo y para presentar y ofrecer, ¿no? a la contraparte. Eso también es algo que se valora, que gusta, digamos, con el interlocutor. En tercer lugar, menciono esta cuestión de las tarjetas o cartelitos. Si bien nosotros tenemos la costumbre de entregar y hacer ese intercambio de tarjetas, en la cultura china, además de eso, ellos también tienen la costumbre de poner el cartelito con el nombre de las personas que están participando en la reunión. ¿Por qué? Porque obviamente que los nombres para ellos, o mismo para nosotros, son difíciles de recordar. Y en las reuniones siempre hay mucha gente, entonces es imposible que si quiero dirigirme a una persona, recuerde el nombre. O bueno, así como a nosotros nos pasa de decir, todos son Liu, todos son Chang, todos son Wang, y es difícil identificar a las personas, a ellos también les pasa decir, pero hay un montón de Carlos, hay un montón de Juan, y bueno, eso simplifica mucho. Y como costumbre, los chinos lo que hacen es, al recibir la tarjeta personal de los participantes de la reunión, ellos van a ir poniéndolas en fila de manera de tratar de ver dónde está sentada la persona que le entregó la tarjeta para identificar a esa persona con la tarjeta personal, si es que no tiene un cartelito puesto con su nombre, ¿no? Entonces, esto también es para tener en cuenta, para facilitar a las dos partes y llevar adelante un diálogo, una charla, una comunicación mucho más exitosa. Otra de las cuestiones es el tema de las interrupciones, ¿sí? Por un lado ellos son muy pacientes y por el otro nosotros somos ansiosos.
Entonces está hablando, si habla lento y se demora, es como que nosotros ya sabemos lo que nos va a decir, entonces interrumpimos, queremos adivinar, queremos decir, ah, vas por este lado, y la verdad es que eso genera como un mal ambiente donde la cultura china dice, no me está dedicando tiempo, no me está prestando atención, y para nosotros es como acelerar la cuestión y, te estoy entendiendo y mirá, estoy en línea con vos, y no necesariamente eso es así. Entonces, es un punto para tratar de tener en cuenta también. Esto del vocabulario y la temática es mucho de lo que mencionó tanto tú como Liu, es anticipadamente prepararse en el vocabulario específico de lo que va a ser la reunión, para que fluya, para no estar perdiendo tiempo, porque no sé exactamente cómo traducir tal o cual palabra. Entonces, acá siempre cuesta, ¿sí? Cuesta porque uno da por hecho que el intérprete sabe todo y de todos los ámbitos, y dice, relájate, te lo recomendaron, es buenísimo, y no hace falta la charla previa, y realmente no es tan así. Y más cuando también esto de la temática, ¿no? Ponerse en tema de lo que se va a charlar, acordar el contenido, tratar de ya ahí empezar a compartir inputs acerca de, bueno, a la otra cultura le gusta o no le gusta profundizar en tal o cual tema. Esas cosas, la verdad que son como fundamentales para que también la charla fluya, no se trabe, se interpreten bien de las dos partes. Y después acá está esto, el intérprete como puente, es algo que usan mucho los chinos para decir bueno, que justamente la persona que está interpretando no solo conoce el idioma en sí, sino también las costumbres que tiene cada una de las dos culturas. Entonces le asignan un valor de mediador. Le dan ese poder, donde justamente como en la cultura china hay muchísimas frases, como explicaba recién Liu, o poemas que están relacionados a la antigüedad, a la literatura, a costumbres viejas, que son palabras que si las traducís por separado no entendés nada, así que de nada sirve traducirlas por separado. Entonces ahí es donde mi mejor recomendación es, viene una de estas frases y si no lo preparé antes porque no vi el vocabulario, no vi el speech que iba a utilizar cada una de las personas, en el momento decir, bueno, ¿a qué se refiere? Porque la traducción literal no sirve en absoluto en estos casos. Y ahí, bueno, o por ejemplo, en medio de una traducción te largan una frase, y yo 1000 veces me quedé, no sé a qué se refiere, no la escuché nunca, o si la escuché me olvidé porque encima tengo pésima memoria. No importa, en ese momento preguntar, ¿qué significa? ¿Qué quieres expresar? Y ahí poder traducirlo de la mejor forma posible para que la cultura, tanto ya sea la china o la argentina, lo interprete y lo entienda. Bien, y después la otra cuestión importante es el tema de esta reducción de modismos, ¿no? Cultura china, tradicional, donde las costumbres también, inclusive en el ámbito privado, son como muy verticalistas. Entonces hay mucho que hay que tratar de eliminar o readaptar. Y en este punto, por ejemplo, uno de los temas puntuales es lo de la presentación, ¿sí? Como figura acá. Lo que pasa mucho es que, no sé, vienen 8 personas a una reunión y dicen, y él es gerente de finanzas, y fulanito gerente de finanzas.
y cuando se presentan, todos son gerentes de finanzas. Entonces nosotros nos quedamos como, bueno, pero ¿y cómo son los rangos? ¿O finanzas de qué? ¿O dentro del área de finanzas, de qué áreas, de qué ramas se encarga esta persona? Entonces acá también hay que tratar de facilitar la cuestión del rol, ¿no? Esta persona se encarga de la parte impositiva, esta persona se encarga de, no sé, pago de cuentas. Sí o sí tratar siempre de limitar bien, así la contraparte sabe, bueno, yo con quién voy a tener que tener mayor relación, o a quién tengo que dirigir mis consultas, etcétera, si hay algún tema particular. Otro de las cuestiones que yo hago muchísimo hincapié y foco es el tema de las cifras, los números. Para mí los números en chino son dificilísimos. No sé si porque de por sí los números en sí, matemática nunca fui muy buena, o si porque tiene una complejidad aparte, pero los números siempre me cuesta traducir en el momento. Y encima, del otro lado, me encuentro con un público chino al que le encantan las cifras, le encantan los números, les encanta mencionarlas todo el tiempo, es sinónimo de tengo mucho conocimiento, de sé perfectamente de lo que estoy hablando, les encantan las matemáticas, tienen facilidad para las matemáticas. Entonces, ese tema para mí es sí o sí, hay que aclararlo en esas charlas previas de, bueno, de qué se va a hablar en la reunión y cómo va a ser la dinámica. Con el tema de los números, yo tengo un sinfín de experiencias donde es difícil recordarlos, porque aparte te dicen, bueno, 10.528, y bueno, vos todavía estás en el 10.000 y después era 500 y ya el 8 te lo olvidaste. Y después hay una costumbre de, por ejemplo, no sé, en la parte de la empresa, ¿no? Donde uno dice, bueno, el presupuesto inicial para este proyecto era de $380.000. Finalmente se gastó $420.000, lo cual significa que se excedió tanta plata, lo cual representa un porcentaje de tanto por ciento. Y vos decís, Dios mío, primero que no recuerdo tantos números, segundo que la audiencia, el que está escuchando, tampoco tiene el interés de saber en detalle esa cantidad de números. Y tercero, bueno, se durmieron, se aburrieron, o sea, cada cosa se hace demasiado larga. Entonces, esto siempre es algo para vayamos al grano, a lo concreto, vayamos a acordar qué se menciona y qué no, ¿sí? Delimitar el contenido. Bien, a nosotros, no sé, nos pasó muchas veces al principio no sé, los eventos de fin de año de la empresa, donde iban área por área diciendo, y en finanzas el presupuesto se pasó tanto, y en planning tanto otro, y la verdad que era interminable, y la gente estaba en la fiesta de fin de año, por favor, déjenme disfrutar, comamos, brindemos, y no nos quedemos en todo ese detalle que la verdad que se hace pesado, ¿no? Bien, después por otro lado pongo esto de la primera persona. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado es al interpretar, mi mejor consejo es no nos pongamos en el señor dice tal o cual cosa. Yo tomo la palabra, estoy interpretando, entonces hablo en primera persona del singular. Si la persona está diciendo hice tal o cual cuestión, bueno, yo también me uno a él y digo hice tal o cual cuestión. Pero acá también hay algo que es cultural, que es el tema de el nosotros. El nosotros en chino es muy, muy, muy inclusivo. Y uno nunca termina de saber si es nosotros la empresa, nosotros los chinos, nosotros
los que estamos acá presentes pensamos tal o cual cosa. Entonces eso también es un punto clave para delimitar, bueno, ¿quién es este nosotros? ¿Sí? Tanto ya sea primera persona de singular, obviamente que es fácil, y bueno, cuando vamos al plural es tratar de delimitar, porque si no genera mucha confusión a la contraparte que después no sabe cómo contestar o que se queda perdido en los chinos somos así o resulta que en esta empresa somos así. Por eso hago esa aclaración. Después hay otra cuestión que es lo de la brecha generacional. Cómo dirigirse, cómo hablar con la persona, dependiendo del tema de la edad. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene costumbres distintas, influye en si vivió o no vivió en Occidente, si viajó o no viajó a Oriente, el conocimiento, ¿no? O por ahí esas prácticas tan marcadas donde me puedo dirigir de una u otra forma a esa persona, o mismo también otra diferencia que yo la marco dentro de brecha generacional, que es la cuestión de la región a donde pertenece la persona, ¿no? Si es del norte, si es del sur, quizás el acento que tiene al hablar chino es distinto, entonces uno es como que tiene que prestar más atención, los tonos quedan medio perdidos, o la pronunciación misma queda un poco perdida de lo que es el mandarín exclusivo, el estándar. Entonces, en ese momento, lo mejor que uno puede hacer siempre es preguntar, repreguntar, asegurarse de que está entendiendo lo que dice la otra persona, ¿sí? No tener miedo a la pregunta, al consultar, al en medio de la traducción, decir, bueno, ¿a qué te referís con esto? O estás diciendo tal o cual cosa. Eso también ayuda a rechequear entre las dos partes que se está entendiendo y se está interpretando de manera correcta lo que se está tratando de plantear en la reunión, en el encuentro. Y después el otro punto es este no. ¿Qué significa este no? En la cultura china hay muchísimas formas de decir no, pero no así tan no directamente. Es como que, viste, siempre hay muchas vueltas, o te dicen, bueno, habría que ver, o tienen un montón de palabras para expresar ese no, porque de hecho lo consideran mal al ser tan franco y directo y decir no se puede, no voy a hacer esto, imposible, ni lo esperes. Y por el contrario, nosotros en ese sentido somos como mucho más directos, y bueno, y del otro lado también cae como no le está poniendo ganas, no le está poniendo onda a la relación, al encuentro, entonces hay que ser cuidadosos. Y en todos estos puntos que de alguna manera marco, lo principal es esto para mí, el intérprete, conociendo estas dos culturas, tiene que adaptarse, tiene que adaptar lo que dice para un lado y para el otro, en base al conocimiento de lo que sabe que va a caer mejor y cómo se va a interpretar mejor sin generar una mala interpretación o un conflicto en ese diálogo. Así que bueno, eso es básicamente los puntos, ¿no? que veo como para prender alarmas, para estar atentos, para tener cuidado. Y para cerrar un poco toda esta idea, lo mejor que puede hacer el intérprete desde mi punto de vista es ser lo más simple posible en la transmisión de esa idea que se está planteando, ser respetuoso ante ambas culturas, no dar por hecho que sabemos todo, consultar, repreguntar, ser concreto, transmitir los mensajes de la mejor manera posible, ser lo más asertivos en esto de que el mensaje vaya no tan duro como parece que viene, sino más adaptado a la forma local o territorial del lugar donde están llevando adelante el encuentro. Y ser empáticos, ¿no? Ante las distintas situaciones. Muchas veces
nunca terminamos de delimitar si es un problema cultural o si es una costumbre distinta, y por las dudas, ¿viste? Hay como una especie de cerrarnos a la oportunidad y decir, ah, esto está mal, esto está mal, esto está mal, o no me entendió, o no quiere, y muchas veces la verdad es que no es así. Y por otro lado, bueno, focalizar en lo que uno quiere decir. Muchas veces se habla y se habla y se habla un montón de tiempo y después no queda clara cuál es la idea. Conocer al público, como decía antes, saber cómo son los interlocutores, qué pretenden transmitir, hacer este ejercicio también de chequear a medida que van avanzando en la interpretación, cerrar una reunión diciendo, bueno, entonces quedamos en esto y en esto, vamos a averiguar aquello, esto va por este camino o no, de modo de que las dos partes coincidan, ubicarse en la situación, en el contexto, ¿sí? No es lo mismo estar de un lado o del otro de la mesa de diálogo, no es lo mismo si estás en una situación conflictiva, tener como ese conocimiento, ¿no? Bueno, dónde y con quién y ante quién estamos. Y después, por sobre todas las cosas, consultar y doble chequear todo. Lo que no entiendo, lo pregunto directamente, no hay ningún problema, pierdan ese miedo, ¿sí? De hecho, a mí la sensación que me da es que queda hasta más profesional cuando uno, ante la duda de algo, en vez de, no sé, mandar fruta y decir cualquier cosa, decir, bueno, ¿te estás refiriendo a esto o a aquello? Y de ahí ir para adelante. Bien, bueno, estoy en tiempo, así que, bueno, muchas gracias por la atención y espero haber sido lo más clara posible. Así es, muchísimas gracias, Verónica, también por sumar tus comentarios, aportarnos también desde tu experiencia y tu formación profesional. Este espacio, ya para ir dando conclusión a la actividad, está dedicado al intercambio entre nosotros. Fueron surgiendo algunos comentarios en el espacio del chat que sería rico e interesante también recuperar para acercarles a los expositores algunas dudas que fueron surgiendo entre el público asistente. Seguramente muchos de quienes hoy comparten con nosotros esta actividad son estudiantes avanzados y están pensando en la construcción del oficio, en la práctica profesional a futuro. Entonces creo que todas estas experiencias que han compartido de manera tan generosa y tan abierta con nosotros, realmente es muy interesante. Así que yo voy a dar paso a comentarles algunas inquietudes que fueron circulando en el chat. Voy a tomar la pregunta que hizo Gustavo Rubino, que dice, de la misma manera que los occidentales aprendemos a entender temas culturales del idioma chino, de la cultura china, podríamos decir también, los nativos chinos, al interactuar con un intérprete, ¿son flexibles para entender la cultura del intérprete? Es decir, en la interacción diaria, pregunta Gustavo, ¿nos debemos ajustar a la cultura china o existe una adaptación mutua para lograr la comunicación efectiva? Creo que el profesor Daniel intentó ya aproximar una respuesta, pero lo pongo sobre la mesa para que alguno de los expositores tome la inquietud de Gustavo y les acerque una respuesta. Como digo yo, la aceptación o el entendimiento son mutuos. No, los chinos tenemos, ¿cómo se dice? Somos muy abiertos de aceptar diferentes culturales y siempre estamos intentando entender la cultura de cualquier país del mundo. Para mí yo no tengo problema, pero como todas las culturas del mundo, nuestra cultura también tiene tabú. Es decir, que hay algunos aspectos o hay unos temas de conversación que no te toca hablar o no puedes hablar, por ejemplo, públicamente.
eso no puedo hacer una lista de que cuál es el tema más adecuado, cuál es el tema no. Tiene que aprender en el diariamente. Con lo que respecta a mi experiencia, tomo un poco la palabra, tiene que ser mutuo, por supuesto que tiene que ser mutuo, y hay que romper un tabú que es difícil, ojo, es difícil de romper, que es esta cuestión de que uno como intérprete, yo hago la mención al mediador, ¿no? A ese rol. Uno como intérprete es como que tiene más derecho a poder plantear cosas o poder decirle, mira, la verdad es que este speech, este mensaje en la cultura argentina no va a caer bien, y no así, por ejemplo, no sé, nosotros recibimos comitivas o delegaciones chinas, ¿no? Entonces, claro, mis jefes chinos dicen, no, 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 por favor, respetá lo que digan, hacé tal cual lo que dice la delegación, y bueno, la verdad es que hay que romper eso, porque no sirve. En cambio, lo que me pasó siempre fue cuando uno dice, bueno, mira, la verdad es que esto no va a caer muy bien, o va a aburrir, o va a perder, o no tiene importancia. Cuando hablaba de los números, por ejemplo, otro tema es esto de, viene una delegación y dice, la política número 14.324 de la empresa relacionada al departamento de planeamiento. Y vos decís, ¿a nosotros de qué nos sirve saber que es 14.300 no sé cuánto el número de la política? Entonces, ahí es esa charla previa y ese diálogo donde mutuamente ambos tenemos que acomodarnos a lo que gusta, no gusta, simplifica o no, para que justamente los mensajes sean mucho más asertivos. Sí, bueno, yo quería completar un poco hablando desde el lado de intérprete y de las técnicas, diferentes técnicas de interpretación. Además de una comprensión, entendimiento mutuo de los elementos culturales y factores culturales, como intérprete, en muchos casos tenemos que elegir en segundos entre 5 formas básicas para traducir una situación. Desde traducción literal, una sustitución con una forma de expresión ya existente en el idioma de destino, o la traducción anotada, traducción explicativa o una traducción libre de solo el concepto. Claro, cada elección tiene sus consecuencias. A veces para traducir un elemento, un factor nuevo, cultural, la sustitución puede mantener la característica del lenguaje metafórico, encontrando un equivalente funcional de esa expresión utilizada ya en chino o en español. Sin embargo, el cambio de imagen metafórica puede provocar a veces un distanciamiento. Bueno, después busca forma para solucionarla. Y traducción con explicación en muchos casos puede proporcionar toda la información, pero a veces puede alargar la frase. Eso también como intérprete tiene que manejarla. Y la traducción libre suprime el elemento metafórico y simplemente explica su significado, pero a veces puede hacer perder un poco el sentido original. Entonces estas son técnicas que puede manejar un intérprete ante esta situación para mejorar, bueno, este entendimiento mutuo. Muchísimas gracias a los tres por acercar distintas perspectivas para enriquecer la pregunta y las respuestas que fueron diseñando a la pregunta que presentó uno de nuestros participantes, sí, Gustavo. Voy a tomar una pregunta que acercó el profesor Pablo Cosgaya. Él nos cuenta que es profesor de tipografía y fabricante de tipografía digital, y les consulta qué pueden recomendar según sus experiencias con la escritura latina y la escritura china. Es una pregunta específica, pero muy interesante también para quienes trabajan con el idioma. No sé si alguno de los tres. A mí me gustaría repreguntar a qué se refiere específicamente, si bien creo que
tú es la más sólida en la cuestión esta del idioma latín en sí, pero no termino de entender por dónde va la pregunta, ¿a qué se refiere? Pablo, si quieres incorporar en el espacio del chat una aclaración respecto de la pregunta para poder acercar un poco mejor la inquietud a nuestros expositores, vendría muy bien. Mientras tanto, y aprovechando los últimos minutos que tenemos también disponibles para compartir en el marco de esta actividad, voy a recuperar también una inquietud que circuló en el espacio del chat a propósito de la carrera, ¿no? El largo camino que supone el llegar aquí, cada uno de ustedes presentándonos sus distintas experiencias a partir de la práctica profesional. Tucia Lina al principio nos contaba que ella ve la interpretación como un oficio, con un carácter manual, con un carácter artesanal, en la medida en que uno está trabajando todo el tiempo con la sustancia del lenguaje, con las palabras, pero también como una profesión, ¿no? Y muchas de estos consejos que nos acercaba tú, pero también nos acercaba Daniel y Verónica, tienen que ver con la práctica profesional. Una de las inquietudes que circuló en el chat tiene que ver con la carrera. Si ustedes tuviesen que compartir cuál ha sido el camino para poder llegar a esta instancia de dominio y de experiencia con el lenguaje, si pudieran comentar a los participantes en qué consiste la carrera de intérprete, sobre todo en China, considerando que aún en nuestro país es una carrera incipiente o es una profesión que está dando sus primeros pasos. Si quisieran comentarnos sobre todo cómo es el desarrollo de la carrera en la construcción sobre todo del oficio, ¿no? Del dominio del idioma como condición esencial para llevar adelante esta profesión. Y en el caso nuestro, yo y el profesor Daniel Liu, nosotros estudiamos en la licenciatura en Filología Extranjera en las universidades de China. Bueno, es una licenciatura que dura 4 años. Nos formaron en las distintas universidades, pero con una forma muy similar que la parte de idioma. A partir del 3er año empezamos con el segundo idioma extranjero, más una gran parte de literaturas iberoamericanas, para el caso nuestro. Bueno, entonces en la misma carrera de grado no vi en Argentina, he vivido 21 años en Argentina. Bueno, en Argentina la carrera de grado es la carrera de traducción pública, ahí en la UBA, Facultad de Derecho, pero forma más a los traductores públicos que trabajan con los trabajos escritos. Y estamos hablando aquí intérpretes orales. Entonces me parece más factible para los estudiantes argentinos que avanzan una carrera de grado universitaria que ya ha empezado, mientras tanto estudia y perfecciona su idioma a un nivel correspondiente en lugar como Instituto Confucio o el ISIC, que es Instituto de Interpretación de Idioma Chino, también en lugares que ya tienen un sistema y estructura establecida de enfocarse en la parte de interpretación y todos los temas de ambas culturales. Para mí esos son fundamentales. Y después no pierde su estudio de carrera universitaria, no pierde porque en algún momento puede ser intérprete de idioma chino o trabaja en la interpretación de idioma chino en su profesión. Eso va a ser muy interesante, creo que es el consejo mío. De acuerdo totalmente. Sí que tu carrera, como, no sé, de química o de derecho, y después puede perfeccionar
el idioma en nuestro Instituto Confucio, o después de grado, si quiere venir a China a participar en algunas actividades o actividades académicas, o decimos un posgrado de traducción o posgrado de literatura china, también es un camino muy, muy fructífero para las futuras traducciones. Para la carrera, yo tengo algo que quiero agregar. Tú dices muy bien, porque si tiene una carrera muy diferente a la literatura o la filología, puedes obtener ¿cómo se dice? Otros beneficios cuando hacen traducciones. Por ejemplo, no sé, hace un mes hice una traducción, pero interpretación, pero sobre la ingeniería. Entonces tengo que preparar un montón de trabajo. Yo soy filólogo, entonces yo no entiendo nada de ingeniería. Va a ser un dolor de cabeza. Entonces sigue tu carrera y busca otras maneras de perfeccionar tu idioma chino. Me hiciste acordar, Liu, a esta cuestión, ¿no? Digo, dentro de la empresa, yo trabajo en una petrolera, ¿no? Pero, o sea, hay ingenieros, hay geólogos, también por supuesto que hay abogados, también por supuesto que hay contadores, o sea, y cada uno tiene su profesión, sus 4 años de licenciatura en una rama específica y un vocabulario que es totalmente distinto. Con lo cual, muchas veces, viste, uno dice, bueno, el intérprete tiene que entender de todo, y bueno, no, el intérprete tiene que prepararse para tratar de previamente saber de qué se va a hablar y poder focalizar con el vocabulario correcto en esas interpretaciones. Si no, me acuerdo una vez me dijeron, claro, yo no hice la carrera de geología y la carrera de ingeniería mecánica, ni la de ingeniería en petróleo, ni la de ingeniería con todas las diversidades que hay, ¿no? Es verdad esta cuestión de que, por ejemplo, el traductorado que se da, el traductorado público que ofrece la Universidad de Buenos Aires, uno ya tiene que ingresar ahí con el conocimiento del idioma. Uno no es que va a hacer esa licenciatura para empezar a aprender a hablar chino, no. El empezar el idioma chino es en el Instituto Confucio, es en cualquier otro instituto, digamos, donde uno estudie el idioma en sí, pero ahí uno va a perfeccionar y a ejercitar las mejores maneras de traducción el día de mañana. Pero bueno, no se arranca de cero, ¿no? Eso está claro. Que sí es totalmente muy distinto a cómo se organiza el plan de estudios en China. En mi caso yo estudié la licenciatura en letras en idioma chino en China, para lo cual también yo ya había estudiado 3 años idioma y después empecé la licenciatura esta. Tenía que tener como mínimo un HSK 6, me acuerdo en ese momento, para decir, bueno, tu nivel ya está en un nivel donde podés tomar las clases y que un profesor chino te hable y vos tomar nota. Y ahí uno va ejercitando muchísimo la interpretación, que le hacen muchísimo foco ellos, y la traducción escrita. Así que sí, son planes totalmente distintos, pero después la realidad es que con el día a día y la puesta en escena y la práctica uno lo va fluyendo, lo va ejercitando y lo va aprendiendo del todo. Bueno, muchísimas gracias Verónica, Daniel y tú también por acercar estas distintas respuestas a una pregunta interesante que circuló en el chat. Profesor Pablo Cosgaya aclara respecto de la pregunta sobre escritura y tipografía. Él pide recomendaciones sobre modos de componer tipografías en base a sitios web, cómo hacer convivir textos en las dos escrituras. Particularmente dice, nos interesa ejercitar trabajos de diseño en las dos escrituras. Es una pregunta bastante específica, no sé si alguno de los tres tiene conocimiento sobre
o que pueda acercar una recomendación. Para mí acá se está refiriendo a los tipos de software que hay para escribir digitalmente. Me imagino que viene por ese lado. No sé, yo el que uso es lo del pinyin, que es cuando uno escribe la fonética y vienen saliendo los caracteres. Hay un montón, la verdad. Yo sé que los chinos usan otro distinto, pero a lo mejor por ahí Liu puede, no sé, mencionar algunos. Ok, uy, hay un montón. Pinyin, Wubi, también hay otros que yo no conozco. Lo que yo uso más habitualmente es el pinyin, porque el pinyin es más fácil, porque estudiamos desde muy pequeño el pinyin. Y yo no entiendo acá cómo convivir las dos escrituras. Generalmente, para mí, yo entiendo esta pregunta, es que si él puede escribir el pinyin en los envases o en los, no sé, en las cosas. Para mí, generalmente, en el mercado, es muy poco encontrar un envase escrito en pinyin. La mayoría de los envases son de caracteres chinos. Pero usamos este software de pinyin para escribir caracteres. Eso es. Bien, estamos... Yo siempre Sí, aconsejo a mis clientes que para leer el trabajo de traducción mía de español a chino, si es solamente para recibir el trabajo y leerlo, debería tener en su máquina la codificación de chino simplificado. Porque es para evitar cualquier error que pueda aparecer en la pantalla. Por la duda, entrego el trabajo en Word y un PDF por la duda. Y después, para poder escribir en chino bien, bueno, aconsejo lo mismo que Verónica y Daniel. Bueno, yo utilizo el Zhouge Pinyin también para escribir porque me gusta más y a veces aparecen las figuritas que más fácil para familiarizarme. Bueno, es una forma de pinyin para escribir bien. Si es para hablar de estilos y arte y diseño, bueno, tiene que buscar más fuentes chinas de ordenador no convencionales, que podría buscar y descargar en diferentes tipos de caligrafías chinas y para encontrar, bueno, su inspiración de relacionarse con tipografía latina y probarlas para buscar una relación y tener un mejor diseño. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a los tres por acercar comentarios que completan la respuesta. Estamos llegando a las 11, hemos tenido un recorrido interesante en esta actividad. Circularon otras preguntas también entre los participantes que son interesantes, pero bueno, venimos con el tiempo ya cerrando, así que si les parece bien, yo les voy a dar la palabra a los tres expositores para que puedan despedirse de nuestro público asistente. Creo que ha sido una experiencia muy linda por escucharlos, realmente la generosidad y la apertura que han tenido para poder compartir con nosotros sus experiencias, su visión sobre el oficio y sus distintas trayectorias ha sido realmente muy enriquecedor. Yo le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, a los tres expositores, para que pueda acercarnos una despedida. Lamento no poder dar lugar a todas las preguntas que fueron apareciendo al final, pero bueno, por una cuestión también de organización y de tiempos, habíamos previsto que sea en el marco de este tiempo la actividad. Así que, profesora Tu Xiaolin al principio, luego Daniel y luego Verónica, ¿sí? Si quieren acercarnos unas palabras de cierre.
Bueno, muchas gracias a todos por su atención y gracias al Instituto Confucio de la UBA, gracias a la Cámara. Bueno, es mi placer haber compartido este espacio y las ideas con ustedes. Para los futuros colegas o interesados en la cultura china, 大家一起加油. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Profesor Daniel. Termino con una recomendación. Veo muchas peticiones sobre la recomendación sobre la cultura china. Yo tengo un libro acá. Es un libro que yo uso en mi clase de cultura china. Está escrito en español y casi abarca todos los aspectos de la cultura china, caligrafía, medicina china y etnias, todos, muy básicos. Sí, entonces ustedes quieren aprender algo sobre la cultura china, es el libro ABC. ¿Dale? Y por último, gracias por todo, gracias por la invitación y gracias al Instituto Confucio, siempre mi familia y a la Cámara. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por acercar también la recomendación bibliográfica, que fue una de las inquietudes que circuló en el chat. ¿Se consigue el libro, Daniel? Preguntan en nuestro chat. No sé si podés incluir al menos la editorial para que quede como una recomendación bibliográfica. Editorial se llama Shanghai Foreign Language Education Press. Yo escribo acá. Bien, muchísimas gracias. ¿Verónica? Bueno, nada, muchas gracias a todos por la participación, por la atención, y incentivarlos a no tener miedo, a preguntar, a consultar. Con la práctica uno va ganando fluidez, pero al principio cuesta. Tengan en cuenta estos consejos de vocabulario, de la charla previa, de quedar, combinar en las cuestiones para que después todo fluya realmente en el momento del diálogo. Pero bueno, no tengan miedo a preguntar y repreguntar, y si uno no entiende, no importa, se pregunta 2 o 3 veces, pero lo importante es que la otra persona pueda interpretar y pueda entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se está diciendo. Así que nada, incentivarlos a eso. Paciencia y es un hermoso recorrido, así que ánimo, como dijo tú. Bien, muchísimas gracias. Paciencia y perseverancia en el camino de la formación permanente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Patricia, Alejandra, que son los directores, y bueno, y quienes han acompañado y auspiciado también esta actividad. No sé si quieren comentar algo más para dar cierre ya a nuestro encuentro. No, por mi parte me parece que ya el encuentro habla por sí solo. La verdad que enormemente agradecido por la participación que tuvimos hoy primero de tanta gente que se acercó a escuchar lo que se iba a discutir acá, pero también el agradecimiento enorme a la persona de Verónica, de tú y de Daniel, de nuestro querido Daniel, por el gran espacio de discusión que tuvimos hoy. Muchas gracias a ellas y a él. Bien, muchísimas gracias. Alejandra también saluda a todos. Muchísimas gracias por la presencia, por el interés tan particular en esta actividad. Gracias a todos los que se fueron acercando de distintas provincias de Argentina. Nos ha sido realmente un gusto, un gran placer poder escucharlos. Muchísimas gracias a nuestros 3 expositores, a las autoridades del Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires, a la Cámara Argentino-China. Muchísimas gracias y bueno, que sea la primera de próximas futuras experiencias que nos pongan nuevamente en diálogo y en intercambio mutuo. Muchísimas gracias a todos.